Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 224. La obra de Dios no se puede llevar a cabo con aquellos que no tienen en común el mismo Dios. Esdras capítulo 4 al capítulo 6. La obra de Dios es muy amplia. Cuando alguno dice que está trabajando en la obra de Dios, uno no puede limitarse simplemente y sencillamente a algunos aspectos, debido a que la obra de Dios está realizándose en este mundo, contiene muchos aspectos que una sola persona no puede llevar a cabo. Entonces, siempre será requerible que muchas personas se involucren para llevar a cabo esta obra. Pero al parecer, desde tiempos antiguos con el pueblo de Israel y también durante la era apostólica, esta necesidad sigue siendo imperiosa y muy grande, porque es difícil poder tener personas que no solamente tengan las ganas y el deseo de querer involucrarse, sino que tengan algo en común, que es una de las condiciones indispensables y forzosas, es decir, que tengan al mismo Dios, porque si se han de involucrar en servir a la obra de Dios, deberían tener en común al mismo Dios. Parecería irónico que en una misma comunidad de cristianos algunos no tuvieran en común al mismo Dios, pero esto es una realidad que lamentablemente se experimenta en muchas iglesias. Ahora, no estoy diciendo que algunas personas que asisten a nuestra iglesia crean en Alá o en Krishna o en el Dios Sol, etc. No, por supuesto que no. Eso sería inconcebible. Pero lo que sí es cierto es que muchos que dicen ser creyentes en Dios tienen una percepción diferente de Dios al que la Biblia revela. Nunca debemos olvidar que nuestra percepción de Dios debe venir directamente del mismo Dios, y más allá de las obras que Dios ha hecho que nos revelan cómo es majestuoso y poderoso, la revelación más importante que podemos tener de Él es la que Él mismo nos da en su palabra. Lamentablemente, uno de los grandes problemas del cristiano de hoy día es que cada creyente se hace una idea de Dios como mejor le conviene y como mejor le acomoda. Y cuando la idea de Dios no proviene de la palabra y no es común entre los creyentes de una comunidad como lo es la iglesia, su obra no es llevada a cabo y existen muchos estorbos y oposición. El regreso de la cautividad del pueblo de Judá después de 70 años se dio por partes en varios grupos que fueron regresando. Y el primer grupo fue liderado por Zorobabel. Así que ellos comenzaron a edificar el templo que estaba en ruinas. Cuando lo oyeron todos aquellos habitantes que estaban en la región, vinieron a Zorobabel para ofrecerse a ayudarles a edificar la casa. Ellos le dijeron a Zorobabel: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos también a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esdradón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí. Ahora, no debemos olvidar que este grupo de personas era una mezcla de los israelitas que habían sido llevados cautivos por los asirios y que habían mezclado con otras naciones que también eran cautivas y que, como ellos dicen, habían sido enviados por el rey de Asiria para estar allí, vivir allí en aquel lugar. Durante todo este tiempo hubo una mezcla de grupos étnicos, pero también de religiones. A este grupo que vivían en las regiones de Israel se les llamaba samaritanos. Dice también que ellos buscaban a Dios y que le ofrecían sacrificios, pero evidentemente esto es lo que ellos hacían con cualquier otro dios o sus diversos dioses. Y de hecho, ¿cómo es que lo buscarían y ofrecerían sacrificios si el templo y el culto a Dios no habían sido restaurados y estaba todavía todo en ruinas? Así que Zorobabel les dice que no va a recibir su ayuda porque a ellos no les conviene edificar la casa de Dios con ellos. La frase
no nos conviene, se traduce literalmente como no tenemos nada en común con ustedes, porque la idea de estos hombres respecto a Dios es como la de cualquier otro Dios y no la del verdadero Dios. Así que estos hombres se convirtieron en un estorbo y en una continua oposición para llevar a cabo la obra que Dios les había mandado de reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén.